vamos a hablar de cómo seleccionar el mejor criterio de segmentación de acuerdo al método Belson. Sabemos que las empresas segmentan el mercado de acuerdo a diferentes criterios: la edad, el sexo, el nivel de renta, etc. ¿Cómo determinar cuál de esos criterios de segmentación es el que tiene un mayor poder discriminante? Es decir, ¿cuál es el que nos permite diferenciar más los distintos segmentos o grupos homogéneos en que se divide la población? Con el método Belson podemos discernir cuál de los criterios de segmentación tiene un mayor poder discriminante. Vamos a verlo con un ejemplo. Partimos de un ejemplo en el que vamos a preguntar a los encuestados si van en bicicleta a su puesto de trabajo. La muestra total de esa encuesta es 2.500 personas a las cuales hemos preguntado y 250 nos han dicho que van en bicicleta a su puesto de trabajo, que se desplazan en bicicleta. Tenemos tres criterios de segmentación: edad, nivel de renta y municipio en que se vive, y en este caso pues hemos planteado tres segmentos para cada uno de los criterios de segmentación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, para cada uno de los segmentos del criterio de segmentación edad, calcular el porcentaje de personas que van en bicicleta a su puesto de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si de una muestra de 800, 120 personas van a su puesto de trabajo en bicicleta, tenemos que dividir 120 entre 800 y multiplicarlo por 100, saliéndonos que la proporción de personas de hasta 30 años que van en bicicleta a su trabajo es de el 15%. Calculamos esto para el resto de segmentos y calculamos también el porcentaje de personas sobre la muestra total que van en bicicleta a su puesto de trabajo. En este caso, 250 entre 2.500 por 100, muy fácil, 10%. Hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues tenemos que agrupar los segmentos para tener variables dicotómicas. Es decir, no podemos tener para cada criterio de segmentación tres segmentos, tenemos que tener únicamente dos segmentos para cada una de las variables. Es decir, dentro de edad no podemos tener hasta 30 años, de 31 a 50 y más de 50, no, tenemos que convertirlo en dos segmentos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se convierten esos criterios de segmentación en variables dicotómicas? Pues básicamente agrupando los datos. Aquí tenemos dentro del criterio de segmentación edad grupos de hasta 30 años, de 31 a 50 y más de 50 años. Podemos ver que la media de personas que van en bicicleta al trabajo es del 10%. Los que tienen 30 años o menos superan esa media. Sin embargo, los que tienen más de 30 años no están por debajo de esa media de la muestra total. Por tanto, lo agrupamos en dos variables dicotómicas: los que están por encima de la media de la muestra total y los que están por debajo de la media de la muestra total. Así tendríamos ahora dos segmentos dentro del criterio de edad. Hasta 30 años, de los 800 personas que había en la muestra, 120 declaran ir en bicicleta al puesto de trabajo. Y ahora, los que tienen más de 30 años ya no son 900, son 900 más los 800 que tienen más de 50 años. Es decir, en total son 1.700 en la muestra. ¿Y cuántos declaran ir en bicicleta al trabajo? La suma de los que van en bicicleta de 31 a 50 años y los que van en bicicleta de más de 50 años. Es decir, 85 más 45, 130. Fijaos que 120 más 130, 250, y que 800 más 1.700, 2.500. Hacemos lo mismo con el nivel de renta y con el municipio en que se vive. Podemos ver que los segmentos que están por encima de la proporción de la muestra total son los que tienen renta baja y media. Bueno, pues lo agrupamos, ¿no? El nivel de renta, pues los que tienen baja, media, y los que tienen renta alta. Bueno, pues el primero de ellos, de una muestra de, pues los que tienen renta baja y media son 900 más 1.200, es decir, en total 2.100 personas. ¿Y cuántos van en bicicleta al trabajo? Pues 99 más 144, por tanto 243 personas. Y de los que tienen renta alta se mantienen los datos que ya teníamos previamente, es decir, de 400 personas estamos hablando de que 7 van en bicicleta al trabajo. Y en cuanto al municipio en que se vive, exactamente igual. Los que están por encima de la proporción de la muestra total son aquellos que viven en una ciudad pequeña, y los que están por debajo de la proporción de la muestra total son los que viven en pueblos o en ciudades grandes. Pues lo agrupamos en dos variables: pueblo y ciudad grande y ciudad pequeña. Pueblo y ciudad grande, ¿cuál ha sido la muestra entre los dos segmentos? Pues 500 y 1.000. 1.500 en total. ¿Cuántos declaran ir en bicicleta a su trabajo en los pueblos y las ciudades grandes? Pues 40 de los pueblos más 60 de la ciudad grande, por tanto 100. En las ciudades pequeñas, pues tenemos una muestra de 1.000 y 150 personas que declaran ir en bicicleta al trabajo.
Bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que calcular el número teórico de consumidores, que son los que tendría cada segmento de manera proporcional al total. Es decir, si el segmento de hasta 30 años, en lugar de ir el 15% de los encuestados de esa muestra, de ese segmento de los que tienen hasta 30 años a trabajo en bicicleta, que todos los segmentos siguiesen la proporción del 10%. Es decir, si el 10% de los que tienen hasta 30 años, que son 800 personas, ¿no?, va en bicicleta al trabajo, el 10% de 800 sería 80 personas deberían ir en bicicleta al trabajo si siguen la misma proporción que sigue la muestra total. Tendríamos que calcular el 10% de 1700, que sería 170, y así sucesivamente. El 10% de 2100, el 10% de 400... Y una vez hecho esto, tendríamos que calcular la diferencia de I entre el número real de personas que van al trabajo en bicicleta y el número teórico que irían al trabajo en bicicleta si todos los segmentos siguiesen la misma proporción que la muestra total. Al calcular esa diferencia, que la calculamos en valor absoluto, es decir, es la diferencia en valor absoluto entre el número de consumidores reales y el número de consumidores teóricos. Es decir, nos da igual que los reales sean mayores a los teóricos aquí que los teóricos sean mayores a los reales en el siguiente segmento. Vamos a poner el valor absoluto y tiene que coincidir. Van a coincidir para cada uno de los criterios de segmentación. Podemos ver, entre 120 y 80, ¿cuál es la diferencia? Pues 40. Entre 130 y 70, ¿cuál es la diferencia? 40. Aquí, entre 243 y 210, ¿cuál es la diferencia? 33. Entre 7 y 40, ¿cuál es la diferencia? 33. Entre 100 y 150, ¿cuál es la diferencia? 50. Y el otro también son 50. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que el criterio de segmentación que implica una mayor diferencia entre los consumidores reales y los consumidores teóricos es el municipio en que se vive. Por tanto, el municipio en que se vive es el criterio que tiene un mayor valor discriminante y, por tanto, sería el mejor criterio para segmentar el mercado. Hemos visto que el método Belson sirve para seleccionar cuál es el mejor criterio de segmentación para dividir un mercado, pero existen otros métodos, como por ejemplo el H-cuadrado o el análisis de la varianza. En cualquier caso, es importante saber cuál es el criterio de segmentación que tiene un mayor poder discriminante, porque eso va a ayudar a la empresa en la planificación y en el desarrollo de su estrategia de marketing mix. Bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, que haya sido claro, y nada, nos vemos en otros vídeos. ¡Un saludo!